Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo, Señor, estar reunidos en familia. Gracias porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres la fuente de nuestra vida, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que solamente en tu presencia tenemos plenitud de vida, plenitud de gozo, Señor. Nos alegramos, nos gozamos, nos deleitamos en ti, Señor, reconociendo de que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. En ti, Señor, estamos seguros, en ti estamos confiados, en ti podemos descansar, Señor. Te agradecemos porque tu amor y tu gracia, tu verdad, tu favor está siempre a favor nuestro, Señor. Gracias por la obra preciosa que Jesús hizo por nosotros en la cruz, la cual se manifestó, Señor, aquí en esta tierra. Y gracias a ella nosotros podemos alabarte, saber que tú estás obrando en medio de las circunstancias, aunque no lo veamos, pero tú estás haciendo tu buena y perfecta voluntad, Señor. Gracias te damos, papito, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, en el precioso nombre de Jesús nuestro Dios. Amén y amén. Amén. Nuestro Señor es bueno, cada semana estamos agradecidos a Dios por todo lo que Él está haciendo. Creemos de que aquel que inició la buena obra en nosotros, Él no va a parar hasta terminarlo. A veces las circunstancias, los problemas, las cosas que suceden en la vida pueden mitigar un poco nuestra mirada hacia el Señor. Pero qué bueno es saber que a medida que nosotros vamos conociendo quién es Jesús, a medida que nosotros vamos viendo que este Cristo no se quedó en los cielos, sino que Él vino a ser uno con nosotros, vino a hacer habitación con nosotros, se acercó a nosotros. Este Jesús vino a cambiar nuestras vidas de una manera radical. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrarse a nosotros. Dios quería decir, yo soy uno con ustedes. Y en esa verdad y en esa razón Él simplemente dijo, yo voy a venir a este mundo. Estamos estudiando el tema del Evangelio de Juan y ya estamos avanzando poco a poco, versículo tras versículo, todo lo que el Señor nos quiere mostrar a través de este versículo. Vimos que en el principio dice que Él era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan, claramente en este Evangelio nos va a mostrar a Jesús como Dios, Jesús el Cristo, ¿no? A través de todo su evangelio nos va a mostrar a un Jesús todo lo que él hacía, señales, milagros y prodigios que reflejaban o manifestaban que él era el Cristo. Y es importante para nosotros en este tiempo identificarnos claramente con Cristo, que Él es el Cristo, con Jesús, que es el Cristo, que Él es nuestro Dios, que Él no es uno más, que Él no es un profeta, que no Él es un líder religioso, no, sino que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en esa verdad vamos a darnos cuenta que este Cristo no solamente tiene un título, sino que Él viene a tocar la vida de las personas. Vimos que en el capítulo 4 o 5 que dice que Él era la luz que alumbraba a todo hombre. Y esa luz venía a este mundo, ¿no? Y este mundo por Él existía, ¿no? Y Juan el Bautista estuvo anunciando la llegada de este Mesías, de esta luz que venía, que alumbraba a todo hombre, ¿no? Y luego vimos que este Mesías vino a este mundo que Él había creado, porque todas las cosas sabemos que fueron creadas por Dios y para Dios. Él creó todas las cosas, todo lo que vemos lo creó el Señor. Pero dice que vino a este mundo, a su creación, y su creación no lo reconoció. Su creación lo rechazó. Su creación no se dio cuenta que Él era el creador. Pero Él fue mucho más allá. Él se acercó a los suyos, dice, a su linaje. Porque humanamente Jesús venía del linaje también de David, ¿no? Porque su papá era el linaje de David, su mamá también era, bueno, José, que era el padre, digamos, adoptivo aquí en la tierra, él era del linaje de David, y su madre que trajo, obviamente que en ella se engendró Jesús, ella también era del linaje de David. Por eso dice que a los suyos, a su linaje vino, y los suyos no le recibieron, los suyos tampoco lo reconocieron. Y claramente el pueblo de Israel, el pueblo judío, no reconoció a Jesús. Ahora en este tiempo hay muchos que aún no saben, no conocen de Jesús. Y están esperando que ese Jesús venga algún día. Por eso a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero aquí viene lo importante y lo bueno de este evangelio, es que dice que además a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y ahí estamos nosotros, que somos la iglesia de Dios, que hemos creído en Él, lo hemos recibido a Él. La Biblia dice que hemos sido llamados hijos de Dios. No somos hijos de Dios simplemente porque llegamos a este planeta, no. Somos hijos de Dios porque hemos creído en Jesús. Si tú has creído en Jesús, si tú has recibido a Jesús en tu vida, lo has tenido lo tienes en tu corazón, entonces puedes decirte claramente y proclamar que tú eres un hijo de Dios.
el cual no es engendrado, dice, ni de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino es por la misma voluntad de Dios. O sea, Dios mismo quiso tenerte como su hijo. Y a través de este sacrificio perfecto que hizo Jesús por nosotros en la cruz, y nosotros creemos en el mensaje, creemos en lo que Él ha hecho por nosotros, simplemente llegamos a ser hijos de Dios. Amén. Siguiendo en este punto, vamos a ver el día de hoy, vamos a compartir, porque hemos estado conociendo a Jesús, ¿se acuerdan? Hemos estado hablando acerca de si conoces a Jesús. ¿Cuántos conocen a Jesús acá? ¿No? Conocemos a Jesús. Mucha gente conoce a Jesús también, lo conoce a través de una película, de una historia, a través de repente de reportajes, de repente lo conoce leyendo la Biblia que existe un Jesús. Pero la gran pregunta es, ¿tú realmente conoces a Jesús? ¿Sabes quién es este Jesús? ¿Sabes eh, de dónde viene este Jesús? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo creció? ¿Cómo vivió este Jesús? Y muchas veces nosotros a veces tratamos de ver siempre las cosas en lo natural. Y cuando Dios nos habla de la manera espiritual, como que no lo vamos a entender. Por eso que las cosas del Señor, la palabra de Dios la tenemos que entender espiritualmente, porque de esa manera vamos a poder discernirlas, vamos a poder recibirlas. Y vamos hoy día a leer Juan capítulo 1, versos del 14 al 18. Si tienes tu Biblia, me gustaría que me acompañaras. Juan capítulo 1, versos del 14 al 18. Aquí nos va a revelar una gran verdad de la palabra de Dios. Aquí nos va a revelar una gran verdad de lo que Jesús es y cuál es el propósito y para qué vino Jesús a esta tierra. Y a medida que nosotros nos vamos entrando un poco más en el Evangelio, porque este pasaje es como que el preámbulo, ¿no? La introducción de todo lo que Jesús es, porque Juan, acuérdense, su propósito de Juan es mostrarnos que Jesús es el Cristo. Y yo quiero que ustedes también puedan darse cuenta de que Jesús es el Mesías, Él es el Salvador. Y como Cristo, Él quiere que nosotros empecemos a vivir una vida diferente. Amados hermanos, una cosa es que yo viva con un gran líder, con una gran persona, con un gran sacerdote, pero otra cosa es que yo viva con el mismo Dios. Y Juan quiere que nosotros entendamos que Jesús es Dios. Y él da testimonio de ello. Él empieza a hablar, dice, yo lo he visto, yo lo he experimentado, yo he visto lo que es él. Entonces él empieza a contarnos, a narrarnos, a mostrarnos que Jesús, que es el Cristo, viene a ser parte de nosotros. Vamos a ver lo que dicen las Escrituras. Verso 14 dice así, y aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 15 dice, Juan dio testimonio de él, Juan refiriéndose a Juan el Bautista, ¿no? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Dice el verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios, verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A través de estos pasajes, vamos a darnos cuenta que este Cristo que vino a esta tierra, este Hijo de Dios, este Dios mismo, que se hizo carne y habitó entre nosotros, viene a mostrarnos algo maravilloso de Dios. Y vamos a ir con la guía del Espíritu Santo aprendiendo cómo este Dios se manifiesta a nosotros y cómo quiere que nosotros empecemos a vivir ahora esta vida que Él nos ha ofrecido. Recuérdense que todos aquellos que están en Cristo, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, son nuevas personas. Amén. Son nuevas. O sea, si nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida, somos nuevas personas, somos una nueva creación. Entonces nosotros tenemos que empezar a vivir en base a lo que somos ahora. Y Juan lo que nos está enseñando en su pasaje, en este evangelio, es que ahora tú tienes que darte cuenta que Dios mismo viene a vivir en nuestras vidas. Por eso que hoy día vamos a hablar acerca de Jesús hombre, ¿no? Nos revela la gracia y la verdad. Amén. Porque ahora vamos a ver a Jesús que se hizo carne, que se hizo humano, que se mostró como un ser humano. Pero este Cristo que se hizo hombre nos va a mostrar, nos va a revelar
lo que es la gracia y la verdad. Normalmente un ser humano le gusta a veces vivir en base a las leyes, a las normas, a las costumbres, a las tradiciones, y rige su vida, o su vida es gobernada por estas tradiciones, por estas leyes, por estas normas, y están acostumbrados a vivir de esa manera. Y Jesús viene a mostrarnos algo diferente, algo que es eterno, porque Él es eterno. Amén. El verso 14 entonces nos empieza a decir así, y aquel verbo fue hecho carne. Cuando habla aquel verbo se está refiriendo ¿se acuerdan? Verso 1 que dice, en el principio era Él, el verbo, el logo de Dios. Y este verbo estaba con Dios y este verbo era Dios. Entonces, Juan acá en el verso 14 dice, y aquel verbo, que dice, se hizo carne. En pocas palabras, se hizo humano, se hizo como uno de nosotros. Amén. Ahora, este verbo se hizo carne, ¿y qué pasó con este nuevo ser que se creó aquí en la tierra? Dice, y habitó entre nosotros. Es muy importante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta que Juan primero nos habla acerca de la eternidad de Dios, de Jesús, de la eternidad de Jesús, que Jesús siempre ha existido, pero esa eternidad que Jesús siempre ha existido nos va a llevar ahora a un punto donde Él hace su aparición en este planeta, en esta tierra. Y esa aparición que Jesús hace, justamente acá lo manifiesta, lo que es la famosa Navidad, el nacimiento de Jesús. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando Juan empieza a hablar acerca de la existencia de Jesús en esta tierra, nos va a empezar a hablar algo muy maravilloso, porque nos va a decir que ahora Dios se acerca a la humanidad. Por eso que dice, y habitó entre nosotros. Esta palabra habitar nos hace recordar cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto y estaba en el desierto y Dios dijo que hicieran un tabernáculo donde la presencia de Dios moraba allí. Y cuando Juan describe aquí a Jesús que dice que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, quiere decir que este verbo viene a habitar en la vida de cada persona. Amados hermanos, Jesús no vino para estar algo temporal en tu vida. O Jesús no vino para estar un momento nada más en tu vida. No, Él vino para habitar en tu vida, para tener una comunión íntima contigo siempre. Él no viene por un momento cuando estás bien, Él está contigo. Cuando estás mal, Él se va. No, Él siempre va a estar contigo. Por eso dice que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, habla básicamente de que Jesús nos va a mostrar lo que era Dios, lo que Él es, lo que Él siempre ha sido en la eternidad. Y vimos su gloria. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando Jesús un día se fue al monte, estuvo orando y llevó a 3 de sus discípulos, Jacobo, Pedro y Juan? ¿Se acuerdan? Dice que ahí se transfiguró, ¿recuerdan? ¿No? Y estuvo ahí justo hablando con Moisés y Elías y realmente fue un momento muy maravilloso. Y los discípulos vieron su gloria y dice, wow, y vieron cómo dice que tenía un rostro resplandeciente, ¿no? Tan blanco como con una luz fuerte, que realmente a ellos como que se quedaron impactados por esa verdad. Este Jesús viene a mostrarnos la gloria de Dios que está con nosotros, ¿no? Este Cristo viene a mostrarnos lo que Dios es realmente. Por eso dice, y vimos su gloria. ¿Y cuál es esta gloria? Gloria como del unigénito del Padre. O sea, lo que Dios estaba diciendo es, así como me ven a mí en esta gloria, van a ver al Padre también. Por eso dice, lleno de gracia y de verdad. Este Cristo, amados hermanos, este Mesías, venía a esta tierra no para juzgar a la gente, no venía para condenar a este mundo, porque este mundo ya estaba condenado por causa de sus delitos y pecados. Este Mesías venía a este mundo para mostrarnos qué cosa, la gracia y la verdad. Él estaba lleno de gracia y de verdad, lleno de lo que Dios realmente es. Y a veces nosotros no podemos ver a Dios como Él es, pero Jesús viene a mostrarnos cómo es el Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús quería que cada uno de nosotros pudiera ver a Jesús, cuando veía a Jesús podía ver lo que Dios realmente era. Por eso decía que Él ha venido a mostrarnos al Padre, a decirnos cómo es el Señor.
Y a medida que nosotros vamos viendo esta revelación de Jesús como hombre, vamos a darnos cuenta que este Mesías realmente venía con un propósito a esta tierra, ¿no? Es por eso que en el verso 15 dice, Juan dio testimonio de él. Cuando Juan era el precursor, el que estaba hablando acerca de la venida de este Mesías, él anunciaba, va a venir uno detrás de mí, uno que es mayor que yo, decía, ¿no? Y él anunciaba que él es el que bautizará a la gente con fuego, con el Espíritu Santo. Él realmente va a hacer algo maravilloso en la vida de las personas. Él decía, yo los bautizo a ustedes con un bautizo de arrepentimiento, pero vendrá alguien que bautizará de una manera diferente. Este Juan estaba anunciando, daba testimonio acerca de Jesús. Y él clamó diciendo, ese es el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y mucha gente dirá, ¿cómo es eso que era primero y viene después? ¿Y cómo es eso? Entonces lo que Juan estaba diciendo básicamente era que a pesar que Juan llegó a esta tierra, ¿no? Un poco antes que Jesús, porque si ustedes saben, él nació 6 meses antes que Jesús, pero él manifiesta la eternidad de Jesús, por eso que él dice, porque él era primero que yo, ¿no? A pesar que él humanamente dice, sí es cierto, yo soy mayor que Jesús por unos meses, pero este Mesías, este Jesús, era antes que yo. La existencia de Jesús, amados hermanos, es eterna. Y Jesús mismo lo hablaba también. ¿Se acuerdan cuando dijo a la gente que antes que Abraham fuese, yo soy, dijo él? O mejor dicho, antes que Abraham naciera, yo ya existía. Y eso nos revela básicamente la eternidad de Jesús, que este Mesías es Dios. Amén. Acuérdense eso. El Cristo que nosotros conocemos es Dios. Y saber eso, amados hermanos, nos trae a nosotros no solamente gran regocijo, sino nos afirma nuestra fe, afirma nuestra confianza en el Señor. En el verso 16 dice, porque de su plenitud, y aquí justamente habla acerca de lo que es Dios. ¿Quién es el único que puede ser completo y totalmente pleno? Es Dios. A Dios no le falta nada. A Dios no es escaso de nada. Dios es un Dios que vive a plenitud. Por eso dice, de su plenitud. ¿Qué va a pasar de su plenitud? Tomamos todos gracia sobre gracia. Juan estaba anunciando que este Mesías, este Cristo que venía a esta tierra con un propósito de mostrarnos al Padre, y al mostrarnos al Padre muestra la plenitud de Dios, y al mostrarnos la plenitud de Dios, lo que Él nos está mostrando básicamente es que podamos ver la gracia sobre gracia de Dios. Y ahora cuando entendemos la gracia, mucha gente piensa que la gracia de Dios empezó recién con Jesús, y no es cierto, la Biblia desde el Génesis muestra la gracia de Dios. Pero, amados hermanos, la gracia del Antiguo Testamento no es comparada con la abundante gracia que Dios nos ha dado a través de Jesús a partir del Nuevo Testamento en adelante. Por eso dice que de Cristo Jesús nosotros tomamos todos gracia sobre gracia. Y esto debe de llenarnos de mucho gozo, de mucha alegría a nosotros, porque hay abundancia de gracia para el ser humano. Y la gracia, amados hermanos, refleja una vida plena con el Señor. No una vida de condena, no una vida de castigo, no una vida de injustificación, no una vida llena de problemas, de confusión, no. Saber que su gracia de Dios es suficiente. Su gracia de Dios es más que suficiente. La gracia de Dios es el favor de Dios a favor de cada uno de nosotros. Que no merecemos nada de Dios, que no merecemos recibir nada del Señor. Pero este Cristo nos muestra gracia sobre gracia. Y tomamos de esa plenitud, gracia sobre gracia. Y a medida que nosotros vamos tomando esta plenitud de vida que Jesús nos ha dado, vamos a darnos cuenta de que este Mesías nos va a ayudar a que podamos darnos cuenta que la vida con Dios es muchísimo mejor. Y aquí va, justo en el siguiente versículo, Juan va a mostrarnos, va a reflejar lo que justamente estaba él hablando acerca de cómo Jesús realmente representa una vida mejor, porque es Dios quien se acerca al hombre. En el verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Y claramente él estaba hablando a un pueblo judío. Y los judíos conocían muy bien la ley de Moisés, vivían la ley de Moisés, luchaban por la ley de Moisés.
Se esforzaban por cumplir la ley de Moisés. Y muchas veces ellos fracasaban, porque la ley de Moisés era una ley que se desarrollaba básicamente en la carne. El esfuerzo del hombre por tratar de cumplir todo lo que Dios decía, pero sabemos que humanamente es imposible cumplir o satisfacer a Dios. Por eso que Juan decía, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan nos va a presentar acá este contraste entre la ley y la gracia y la verdad de Dios. El pueblo de Israel estaba muy afianzado en la ley de Moisés. Si usted lee los evangelios, va a darse cuenta que ellos luchaban por la ley de Moisés, cumplían la ley de Moisés, exigían que se cumpla la ley de Moisés, eran muy celosos de la ley de Moisés. Pero ¿cuántos saben que la ley de Moisés, que es buena, tenía un límite? Porque esta ley era humana, dada por un hombre. Pero Jesús viene a mostrarnos qué cosa ahora, la gracia y la verdad, las cuales vienen por qué, por Cristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En esta verdad nosotros vamos a darnos cuenta algo, que el ser humano por más bueno que sea, a través de la ley no podía salvarse. Por más puritano, por más consagrado que desee ser, no podía salvarse, porque la ley no podía llegar a salvarlo. Pero Jesús viene con algo diferente. No es que Él niegue la ley, porque Jesús dijo, yo he venido a cumplir toda la ley, ¿no? Pero Jesús venía a traernos algo diferente, que era la gracia y la verdad. Dos palabras tan importantes y tan necesarias en este tiempo, porque necesitamos, amados hermanos, entender que la gracia de Dios es el favor que Dios tiene para con nosotros, que aunque no lo merecemos, Dios nos los entrega. Yo le pregunto, y los que son padres me van a dar toda la razón. ¿Cuántos de ustedes, si su hijo se porta mal, no obedece, no cumple sus obligaciones, usted le daría algo para él? Humanamente yo creo que no. No daría ganas de darle nada, ¿cierto? Pero la Biblia dice que la gracia de Dios es, aunque nosotros no merecemos recibir nada de Dios, la gracia de Dios hace posible que sea entregada a nosotros. Por eso la Biblia dice que aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Dios envió a Jesucristo para que muera por nosotros en la cruz. Esa es la gracia de Dios, obrando a favor del ser humano. Muchos de nosotros necesitamos esta gracia cada día, hermanos. Nadie puede vivir una vida lejos de la gracia de Dios. Amén. A veces no nos damos cuenta, pero Dios quiere que nosotros vivamos una vida agradándole a Él en todo. Amén. Entonces, Jesús nos anima o nos lleva a que nosotros vivamos una vida como a Él le agrada, ¿no? Y en esa verdad nosotros vamos a poder vivir cada día. Por eso que dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos que empezar a vivir una vida diferente, hermanos. Ya no como vivíamos antes, sino vamos a vivir ahora como a Dios le agrada. ¿Cómo le agrada a Dios que nosotros vivamos ahora? Vivamos en gracia y en verdad. Y la verdad, justamente, ¿qué cosa es? Es la palabra de Dios. Porque en ella encontramos la verdad de Dios. No la verdad de lo que yo crea, no la verdad de lo que tal persona dice, no la verdad de lo que tal líder religioso pueda decir, no, sino la verdad que está establecida en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestro punto de inicio para poder vivir una vida agradable a Dios. Porque dice que todos los que viven conforme a la voluntad de Dios cumplen su palabra. Y Dios quiere que vivamos en base a esta verdad. Es más, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús nos muestra, amados hermanos, cómo podemos nosotros vivir en base a la gracia y la verdad.
vemos claramente cómo Jesús manifestaba esta gracia de Dios a favor de la humanidad. Aunque el mundo te condena, Dios nunca te va a condenar. Aunque el mundo demanda que tú puedas morir por causa de tu pecado, Jesús dice, yo no te condeno. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan la escena cuando unos hombres religiosos trajeron a una mujer que estaba en pleno acto de adulterio? Y lo gracioso de esta escena es que los hombres traen a la mujer, mas no traen al hombre, ¿no? Es como que si ella solita hizo adulterio, no, alguien más tuvo que estar con ella, pero no trajeron a la otra persona. Para que ustedes se den cuenta lo contradictorio que es a veces la ley, lo injusto que a veces es esa ley, que el hombre aplica. No que Dios, porque la ley de Dios no es imperfecta, es perfecta. Pero la forma como el hombre aplica la ley no es perfecta. Ellos trajeron a esta mujer delante de Jesús ¿para qué? Para que se cumpliese lo que decía la ley, que toda mujer adúltera tenía que morir a pedradas. Y cuando se acercan a Jesús le dicen, mira, esta mujer encontramos en pleno acto de adulterio. La ley dice que tiene que morir a pedradas. ¿Qué dices tú? Y Jesús, obviamente, en la sabiduría y en el amor de Dios, moviéndose en esta gracia y en esta verdad, se levanta y le dice a la gente, bueno, tienen ustedes toda la razón. La ley dice que ella tiene que morir a pedradas. Entonces él dijo, aquel que no ha cometido pecado, que empiece a lanzar la primera piedra. Aquel que, porque la ley, amados hermanos, no es que dices, si pecas en este tipo de cosas, si robas, si matas, o tienes que morir, pero si tú mientes o te llenas de orgullo, eso no es pecado o eso no merece morir. No, también es pecado. Y ese pecado se va para con todos, porque la ley es para todos. No es la ley para ciertas cosas nada más. Porque la ley dice la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, si tú, por eso Jesús decía en el pasaje de la Escritura, decía, si tú te enojas contra tu prójimo, ya estás pecando contra tu prójimo. Si tú tienes ira, cólera, gritos, estás pecando contra tu prójimo. Y de acuerdo a la Biblia merecerías morir. Por eso que él dice, bueno, el que no tiene pecado, que lance la primera piedra. ¿Por qué estaba diciendo Jesús esto? Simplemente aplicamos lo que dice la ley. La ley dice que la paga del pecado es muerte, por lo tanto, si tú has pecado, también tienes que estar en ese lugar donde está esta mujer, igualito. Dice que todos empezaron a irse, desde los más viejos hasta los más jóvenes, porque ellos sabían claramente que sus vidas estaban también en pecado, y ellos también deberían morir a pedradas. Pero la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, se manifestó en la vida de esta mujer, porque todos se fueron, nadie pudo tirarle una piedra a esta mujer, porque sabían claramente que también estaban delante de Dios en pecado. La ley, amados hermanos, es fuerte, la ley es muy rígida, pero el ser humano no sabe cumplirla, el ser humano no sabe cómo aplicarla. Por eso que Dios dice, ahora vivimos en base a la gracia y la verdad. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es darte una nueva oportunidad. En medio de tu fracaso, Dios te da una nueva oportunidad. En medio de tu pecado, Dios te perdona para que puedas empezar de nuevo. Por eso le dijo, mujer, yo no te condeno, le dijo el Señor, pero ve y no vuelvas a pecar. Te doy una nueva oportunidad para que vivas conforme a la voluntad y propósito de Dios. Lo que Jesús le estaba diciendo es, ahora quiero que vivas, primero que recibas la gracia de Dios y que empieces a vivir en la verdad de Dios, en la bondad de Dios, en todo lo que Dios nos habla a través de su palabra, que es la verdad. Por eso que Jesús claramente nos habla y nos dice, nosotros tenemos que empezar a vivir en base a ello, porque esa es la verdad que Dios quiere que vivamos. Y va a terminar este verso 18 diciendo, a Dios nadie lo vio jamás. Y de acuerdo a la Escritura, nadie ha podido ver a Dios. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito de Dios. Y fíjese que acá Juan va a decir, ¿no?, que Él es el unigénito de Dios, ¿no? Aquel que está unido al Padre, aquel que viene directamente del Padre, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, que dice, Él le ha dado a conocer. Amados hermanos,
Cuando nosotros hablamos de Jesús, hablamos del mismo Dios. Pero cada vez que nosotros, y ahora, si usted me dice, yo quisiera conocer más a Jesús, bueno, ahora es tu buena oportunidad para que escudriñen las Escrituras, lee los Evangelios. Y si tú lees los Evangelios, vas a poder ver a Jesús obrando en su máximo potencial. Y si ves a Jesús obrando en su máximo potencial, vas a ver a Dios obrando en su máximo potencial. Cuando Jesús estaba con sus apóstoles decían, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dijo, ¿cómo que tanto tiempo estoy con ustedes y aún no conocen al Padre? A veces la gente está esperando, quiero ver a Dios, quiero ver a Dios. Y Jesús dice, si me ves a mí, ves al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo unigénito que vivía en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y este Cristo ha venido a morar en sus corazones. Este Cristo quiere que cada uno de nosotros pueda empezar a vivir una vida totalmente diferente. Él no quiere que vivamos por vivir, sino Él quiere que vivamos una vida conforme a Él le agrada. Amén. Entonces, a medida, amados hermanos, que nosotros empezamos a ver la vida que Dios quiere que vivamos, vamos a empezar a aferrarnos a una verdad, ¿no? Y la verdad que Dios quiere que nosotros vivamos es una vida que nos va a ayudar a que entender lo que Dios, cómo Dios se manifestó o se presentó a nosotros a través del Evangelio de Juan, como el mismo Dios, obrando en la vida de cada uno de nosotros. Que no veamos simplemente a un Jesús, sí, que nació en un pesebre, a un Jesús que vino de María y de José, a un Jesús que nació por aquí. No, yo quiero que veas a un Jesús que es Dios y que este Jesús que es Dios ha venido hacia tu vida. Y si tú has creído en Él, si tú lo has recibido Él, entonces tu vida ahora está llena de la gracia y de la verdad de Dios. Y empieces a vivir cada día de tu vida en base a la gracia de Dios, que es el favor inmerecido, que es el amor que Dios se manifiesta plenamente a ti a pesar que tú hayas pecado. Dios te perdona para que tú puedas continuar, empezar de nuevo, arrepentir de tu pecado, cambiar de dirección, dejar de pecar y empezar a vivir una vida nueva, una vida agradable al Señor. Amén. Dios no quiere que te quedes en el pecado. Dios quiere que tú empieces a vivir una vida como a Él le agrada. Amén. Por lo tanto, este pasaje que hemos leído el día de hoy nos va a dar a entender en primer lugar que nosotros hemos visto cómo Dios se hizo carne. Y no solamente se hizo carne, sino que Él vino a habitar en el corazón de cada uno de aquellos que han creído en Él. Dios está contigo, hermano. Dios no se ha apartado de ti por causa de tu pecado. Dios no se ha apartado de ti por causa de tu rebeldía. Dios no se ha apartado de ti por causa de tus problemas. Él está morando en ti. Él se hizo carne y ha venido a morar en ti. Pero al mismo tiempo, este Cristo también quiere que tú puedas darte cuenta que Él te lleva a una nueva vida juntamente con Él. Amén. Y esa nueva vida juntamente con Él te va a llevar a que tú puedas vivir una vida plenamente, sabiendo que Dios te ha traído a ti, no solamente su palabra, sino que Él quiere que tú vivas en base a la gracia y a la verdad de Dios. Amén. Y a medida que nosotros empezamos a vivir bajo la gracia de Dios, bajo la verdad de Dios, vamos a poder disfrutar una comunión íntima, no solamente con Jesús, nuestro Señor, nuestro Cristo, sino con el mismo Padre, que ahora es nuestro Padre, aquel que creó los cielos y la tierra. Este Padre quiere que nosotros lo conozcamos y que podamos vivir juntamente con Él cada día de nuestras vidas. Ahora tomamos una decisión, amados hermanos. Si queremos darnos cuenta cómo queremos vivir en esta vida, si vamos a vivir simplemente lejos de Él o vamos a vivir con Él. No digo cerca, sino con Él, porque Dios no quiere que tú simplemente estés ahí al ladito, no. Él quiere vivir, compenetrar contigo. Acuérdate que Él quiere hacer habitación contigo, estar contigo siempre. No de vez en cuando, sino siempre Dios quiere vivir contigo. La pregunta es, ¿nosotros abrimos nuestra vida al Señor? Si hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, pero quiero decirte que Jesús ya está morando en ti. La pregunta es, ¿tú tienes conciencia de la presencia de Dios en tu vida en todo momento? Y si aún no lo tenemos, es el tiempo de decirle, Señor, abro mi vida y mi corazón para que pueda vivir constantemente contigo, que mi mente lo sepa, que Él está conmigo en todo momento, que no estoy solo, que Él está conmigo. Y si aún no he aceptado a Jesús en mi corazón, es la gran oportunidad de decirle, Señor, ven a mi vida. Quiero vivir contigo, quiero hacer morada contigo, quiero ser uno contigo y empezar a vivir una nueva vida juntamente contigo.
Amén. ¿Por qué? Porque el verbo, amados hermanos, se hizo carne. Este verbo, amados hermanos, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Amén. Por lo tanto, empecemos a vivir una nueva vida juntamente con Él. Porque esta nueva vida nos va a llevar a entender y conocer que Jesús es nuestro Mesías. Él es nuestro Cristo. Y en esa verdad podemos vivir. No solamente un tiempo cuando estamos con Él a través de nuestro devocional o leyendo la Biblia o cuando vamos a la iglesia, sino que en todo momento ese Cristo está morando en ti y está viviendo contigo para siempre. Amén. Porque Jesús es nuestro Cristo. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por este día. Gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, de poder entender y poder ver cada día a nuestro Jesús como nuestro Cristo, como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Aquel que se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Aquel que se hizo carne y vino a mostrarnos al Padre, lleno de gracia y de verdad. Y que podamos ver, Padre amado, que cada día nosotros podemos recibir de ti gracia sobre gracia, Señor. Porque sabemos, Padre, que nuestra vida necesita de ti. No vivimos perfectamente como tú quieres, Señor. Pero sabemos que a través de Cristo Jesús recibimos esa gracia que nos ayuda, que nos lleva, que nos conduce, que nos dirige hacia ti, Señor. A vivir la vida que tú has predestinado para nosotros, Señor, para que vivamos juntamente contigo y que podamos vivir, Señor, conforme a tus planes, conforme a tus propósitos. Gracias te damos, papito lindo, por este tiempo, porque este Cristo vino a nosotros, Señor, para hacer habitación, para vivir con Él juntamente. Y cada día de nuestras vidas podemos clamar a Él. Por eso Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Padre, qué bueno es saber que no estamos solos, sino que tú estás con nosotros y tú nos ayudas cada día a vivir conforme a tu palabra. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.